Imagina despertar en la Edad Media. No eres un caballero con una armadura reluciente ni un monarca con un reino bajo su mando. Eres una mujer. ¿Cuál sería tu destino? ¿Qué oportunidades tendrías? ¿Serías una simple campesina o tal vez una poderosa reina? Durante siglos, se ha pintado a la mujer medieval como una figura secundaria, sumisa y sin voz, pero la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que nos han contado. En este video, desmontaremos mitos y exploraremos la verdadera vida de las mujeres en la Edad Media. Desde las campesinas que trabajaban el campo hasta las nobles que movían los hilos de la política, pasando por monjas, artesanas, comerciantes y hasta guerreras. ¿Sabías que hubo mujeres que lideraron ejércitos o que algunas fueron reconocidas como médicas y eruditas en un mundo dominado por hombres? Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre cómo las mujeres, a pesar de las restricciones de su época, dejaron huella en la historia. Para empezar, hablemos del papel más común de la mujer medieval, la campesina. La mayoría de la población vivía en el campo, y las mujeres no eran la excepción. Desde la infancia trabajaban en la cosecha, el cuidado del ganado y las tareas domésticas. Pero su labor no se limitaba al hogar, muchas veces ayudaban en la construcción de casas, participaban en la siembra y, en tiempos de guerra, defendían sus aldeas cuando los hombres iban al combate. A pesar de esto, su vida estaba regida por normas estrictas y su destino solía depender de su matrimonio. En algunos casos, las campesinas podían heredar tierras o administrar pequeñas propiedades y enviudaban, lo que les daba cierta autonomía económica. También debemos considerar a las mujeres que, en ausencia de sus esposos o familiares varones, asumían un papel de liderazgo dentro de sus comunidades rurales. Algunas se convertían en curanderas o parteras, lo que les otorgaba un prestigio particular, aunque también podían ser perseguidas si su conocimiento desafiaba las normas impuestas por la Iglesia. Por otro lado, las mujeres nobles tenían una existencia completamente distinta, aunque no necesariamente más libre. Eran piezas clave en alianzas políticas y matrimonios estratégicos. Sin embargo, algunas de ellas lograron destacarse como gobernantes o mecenas de las artes y la educación. Leonor de Aquitania, por ejemplo, no solo fue reina de Francia y luego de Inglaterra, sino que también promovió la cultura y el refinamiento en la corte. Su influencia en la política de la época fue tan grande que sigue siendo recordada como una de las figuras más poderosas de su tiempo. Otras mujeres nobles, como Matilde de Canossa, jugaron roles cruciales en la política y en la mediación de conflictos religiosos y territoriales. Algunas nobles, como Isabel de Castilla, no solo gobernaron sino que influyeron en grandes decisiones que marcaron la historia. También hubo viudas influyentes que tomaron las riendas de sus feudos o reinos, como la reina Margarita de Dinamarca, quien dirigió la Unión de Kalmar, uniendo los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero no todas las mujeres medievales fueron relegadas a la sombra de sus esposos o padres. En los monasterios, por ejemplo, muchas encontraron una vida de estudio, reflexión y hasta de poder. Hildegarda de Bingen fue una monja benedictina que destacó como escritora, médica y compositora. Sus conocimientos en medicina y botánica fueron revolucionarios, y sus escritos todavía son estudiados hoy en día. En un mundo donde la educación era un privilegio casi exclusivo de los hombres, mujeres como Hildegarda demostraron que el intelecto no tenía género. También existieron las abadesas, que tenían un poder considerable en sus comunidades y administraban vastas propiedades monásticas. El ámbito comercial también tuvo su cuota femenina. En las ciudades medievales, algunas mujeres lograron convertirse en comerciantes y artesanas, tomando las riendas de los negocios familiares cuando sus esposos morían o incluso manejándolos por cuenta propia. En algunas ciudades de Europa, como en la Hansa, las mujeres tenían derecho a participar en gremios y gestionar negocios, algo impensable en otras partes del mundo medieval. En Flandes y en la península ibérica, las comerciantes de textiles y especias jugaron un papel importante en la economía. ¿Y qué hay de las mujeres que tomaron las armas? Aunque la imagen de la mujer guerrera suele parecer más un mito que una realidad, hubo casos documentados de mujeres que participaron activamente en la guerra. Juana de Arco es el ejemplo más conocido, una joven campesina que, guiada por sus visiones, lideró al ejército francés contra los ingleses en la Guerra de los 100 años. Su valentía la convirtió en un ícono, aunque su destino fue trágico al ser capturada y condenada a la hoguera. Pero no fue la única. En España,
Las mujeres castellanas también participaron en la defensa de sus tierras durante la Reconquista y en Escandinavia. Algunas sagas vikingas mencionan a mujeres guerreras conocidas como escuderas. En Italia y Francia se registraron nobles que dirigieron fortalezas y coordinaron la defensa de sus territorios. A lo largo de la Edad Media, las mujeres enfrentaron numerosas barreras impuestas por la sociedad y la Iglesia. La misoginia estaba arraigada en muchos discursos religiosos y filosóficos, pero eso no impidió que algunas se rebelaran contra su destino. Las beguinas, por ejemplo, fueron comunidades de mujeres que decidieron vivir fuera del matrimonio y sin someterse a la vida monástica, dedicándose al estudio y la ayuda a los pobres. Su independencia inquietó a las autoridades eclesiásticas, pero su existencia demuestra que la historia de las mujeres medievales no se puede reducir a la sumisión. Además, algunas mujeres lograron escribir e influir en la literatura, como Christine de Pisan, autora de La ciudad de las damas, una obra que defendía el valor y la inteligencia de las mujeres en un mundo dominado por hombres. Así que la próxima vez que pienses en la Edad Media, no imagines solo caballeros en relucientes armaduras y castillos imponentes. Recuerda a las mujeres que tejieron, labraron, gobernaron, sanaron y lucharon. Mujeres que, a pesar de vivir en una época de profundas restricciones, dejaron una marca imborrable en la historia. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre la historia que no siempre nos cuentan.